Para los migrantes, la violencia sufrida en el país de origen o de camino al exilio puede ser tan grave que dejará huellas de por vida, a pesar de que los migrantes decidan tomar terapia para superar este tipo de traumas. Sufrimiento que algunos gobiernos y partidos políticos no siempre tienen en cuenta. Esto según psiquiatras de la Asociación Memoria Traumática y Victimología de Francia. De acuerdo a esta misma asociación, los agentes y jueces de las organizaciones encargadas de registrar las solicitudes de asilo y escuchar las historias de los exiliados pueden mostrar en ocasiones frialdad o inhumanidad y hasta falta de empatía por estas personas profundamente traumatizadas por la violencia sufrida en su país o en el camino. La muerte y la vulneración de los derechos humanos parece haberse convertido en uno de los grandes acontecimientos de los procesos migratorios entre el continente africano y el sur de Europa, es decir, el Mediterráneo. Según el último informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y el Consejo Danés para los Refugiados, las violaciones continuas de los derechos humanos se han multiplicado en los últimos años. El tráfico, pero también la trata de personas, principalmente de niñas y mujeres, ha aumentado de aquellas rutas que tratan de hacer el Mediterráneo un lugar, un espacio seguro. Sin embargo, la política fronteriza de la Unión Europea, militarizando sus fronteras, ha hecho de que hayan aumentado las redes de trata, sobre todo porque buscan alternativas para estas personas, que finalmente caen en redes de tráfico de personas, acabando principalmente mujeres y niñas y personas más vulnerables en diferentes aspectos de su vida coartada. Una realidad que hoy analizamos en Entre Fronteras. Según diversas investigaciones, entre el 10 y el 30% de las personas que solicitan asilo han sufrido torturas en su propio país. Un estudio del Consejo Italiano para los Refugios, basado en datos de 2013, señala que el 82% de ellos presentaba problemas psicológicos y más de la mitad una depresión grave. Dichos datos reflejan claramente un ejemplo de los casos que los asistentes y el personal especializado deben encarar a diario con los migrantes rescatados en el Mediterráneo. En Libia el negro es una mercancía, nos tratan como animales. Estamos acostumbrados a la violencia. Cuando somos negros, siempre somos inferiores para los árabes. Siempre somos inferiores, siempre nos sentimos minimizados. Si la Unión Europea piensa que Libia se lleva a los inmigrantes para ponerlos en centros de detención, no es cierto, no hay centros de detención. Son prisiones. Son prisiones. Es un comercio de seres humanos basado en negros. Expertos aseguran que los migrantes, en la mayoría de los casos, están desesperados, extremadamente ansiosos y temerosos de ser enviados de vuelta a casa. Recibir una respuesta negativa es algo muy violento para ellos. Tienen la impresión de no haber sido escuchados, creídos y ser rechazados. Una mezcla de sentimientos y emociones que agravan el trauma ya existente. Por lo cual, los especialistas observan un síndrome depresivo que se suma al estado de estrés postraumático. Je dis, je peux continuer, ça va me faire couler les larmes. Franchement, j'étais désespéré. Parce que mon problème, ok, j'ai sauvé beaucoup d'hommes et je n'arrive pas à sauver au moins de mes 6 amis, je n'ai aucun sauvé. Eux tous, ils étaient partis. Il y a un même, j'ai changé mon habit avec lui. Il était porté mon habit, lui il a donné pour lui pour moi. Je ne l'ai plus vu. Même leur corps, je n'ai pas vu. Il y a beaucoup de bébés que j'ai sauvés et il y a d'autres que j'ai sauvés, mais il est déjà mort. Je l'ai réveillé jusqu'à... ça ne faisait rien, bon, je l'ai laissé. Puis
je suis venu. Je nage à côté de la gare pour aller sauver les autres sur le contreplaqué et redresser le contreplaqué là-bas, prendre le petit bébé qui est parti avec l'avion. C'est là que quand je suis revenu, j'ai pris sa main aussi. Sa main était dehors, on a attaché il y a un gars qui a attrapé son cheveu. Le gars aussi était sur le ballon mais il ne savait pas nager. C'est moi qui est arrivé, c'est moi qui l'ai pris encore, jeté dans la gare pour qu'il s'accroche sur la corde. Donc j'étais seul, que tout le monde criait mon nom. Bon, depuis le campo, tout le monde m'appelait, comme je suis togolais, ils m'appelaient togolais, n'importe ici. Les femmes m'appellent, les garçons m'appellent, mais je n'arrive pas à faire pour tout le monde ce que je peux faire, c'est ça que je fais. Et en ce temps, quand on vous a appelé, on a appelé Libye, avant qu'on vous a appelé aussi, mais c'est vous qui étiez arrivé vite et nous sauver. C'est ça ce que je peux dire. El Consejo Italiano para los Refugiados expresó que los migrantes que cruzan el Mediterráneo cargan con el dolor del exilio y las pesadillas vividas durante el largo recorrido para llegar a Europa o las dificultades para atravesar el desierto y sobre todo las vejaciones en Libia si vienen desde este país africano, además de la angustia en el mar y la desesperante espera sin nada que hacer en los centros de acogida toda vez hayan arribado a Italia. Entré a Libia, fui capturado por traficantes. Los traficantes me golpearon, usaron electricidad. Mira mi rostro, mis manos. Italia, que cuenta con un servicio de salud público muy variado según la región, ofrece una ayuda psicológica muy desigual. Esto de acuerdo a Gennaro Migliore, presidente de la Comisión Parlamentaria para la Acogida de los Migrantes. Migliore también menciona que hay casos en que el servicio es muy eficaz, como se puede percibir en los centros para menores de edad no acompañados, sostiene el diputado. En Libia hay mucha violencia humana, como capturar personas de sus campamentos principales, llevarlos a prisión, pedirles dinero. Entonces es complicado. Los expertos en psiquiatría coinciden en que en muchos casos el trauma en los migrantes se supera cuando comienzan a vivir con dignidad, tienen algún entretenimiento, ven un futuro mejor. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales dicen que acceder a la ayuda psicológica debería ser fácil, ya que teóricamente los refugiados pueden acceder a los mismos centros de salud pública de los italianos, pero no siempre es posible atenderlos. Creo que el acuerdo entre Italia y Libia es peor aún que el que hay entre Europa y Turquía, porque en Turquía se han creado campos de refugiados. Por el contrario, después de este acuerdo, en Libia lo que hay son campos de concentración. Allí se tortura, se maltrata, se viola a las mujeres, se cometen violencias inconcebibles. Tratamos algunos casos de refugiados que han sido desollados, despellejados y despellejados. No les daban de comer, hasta la inanición. Llegaban en los huesos. Hacen eso para reducirlos. Che sono per le ossa, come si suol dire, poi per tenerli buoni da quella parte. Deve sapere che in Libia, specialmente i neri. En Libia, especialmente los negros, no son considerados como seres humanos. Los tienen por seres inferiores, con lo que pueden hacer con ellos lo que quieran. Observamos signos de tortura, disparos, descargas eléctricas, quemaduras, latigazos, desollamiento. Son malos tratos, brutales, inaceptables. Europa debería mostrar indignación, tomar medidas serias, tomar medidas directas, no rechazos formales. Provvedimenti umani, non di diniego. Cuando me refería a esa gente que dice orgullosa, este año tuvimos un 40% menos de refugiados, no piensan qué les ha pasado a ese 40% de menos. Debemos sentirnos orgullosos. No, no tenemos que estar orgullosos, ni Europa puede estar orgullosa. Europa tiene una gran responsabilidad y no puede dejar solas a Italia, Grecia o Malta.
L'Europa ha una responsabilità enorme su questo e non può lasciare. En un mural de Lampedusa escribimos: hay que proteger a la gente, no a las fronteras. Las fronteras no existen, las creamos nosotros. Somos ciudadanos del mundo. Todos tenemos derecho a una vida digna. Según analistas, los migrantes que llegan a Europa lo hacen tras padecer viajes de una violencia extrema. Las rutas que son cada vez más peligrosas debido a las políticas instauradas por los gobiernos para disuadir a las personas de emigrar a cualquier precio. La angustia de los migrantes que logran sobrevivir y llegar a la Unión Europea se ve agravada por los abusos y el rechazo institucional organizado que soportan a su llegada a diferentes países de Europa. In 2016 was the deadliest year on record on the Central Mediterranean route. 2017 has already seen a loss of life of over 2,000, and the death rate at the moment is even higher than the one we saw in 2016. We are at almost 3 people every 100 losing their life in the Mediterranean, trying to reach safety or a better life in Europe. Sin embargo, ONGs denuncian que las administraciones de los gobiernos europeos imponen procedimientos administrativos deliberadamente complejos y calculados para rechazarlos sobre la base de un examen de los casos sobre migrantes o solicitantes de asilo. Un sistema que lleva a los inmigrantes a una existencia desarraigada y precaria, a la vez que exonera a las autoridades de toda responsabilidad. Me trataron mal, me torturaron, todo porque no podía pagar el rescate que pedían, pero por suerte con el paso del tiempo pagué y quedé libre. Fui libre de Libia, de la prisión. De acuerdo con algunos miembros de la Asociación Memoria Traumática y Victimología de Francia, permanecerán traumatizados de por vida, incluso con terapia. Algunos se las arreglarán para vivir con ello, sin olvidarlo jamás. Algunos especialistas sostienen que están muertos por dentro y ese es el caso más difícil de lidiar. Sobre esto recalcan que no pueden resucitarlos. Incluso han buscado métodos para reducir su sufrimiento y ataques de ansiedad, en función de que puedan lograr dormir un poco mejor, pero lamentablemente están condenados a sufrir de por vida. Los hombres, mujeres y niños que tratan de sortear las fronteras, principalmente partiendo desde sus países de origen y atravesando los países en tránsito, hace que sea una ruta complicada, en la que deben pagar a aquellas personas que hacen de traficantes, los conocidos en México como los coyotes, pero que en el África subsahariana funciona de otra manera. Son personas que tratan y hacen rutas clandestinas sorteando todo tipo de fronteras a través del desierto del Sáhara y que llevan a estas personas principalmente a las costas del norte de Libia. Es un desafío para estas personas que en muchos casos llegan hacia la costa agotados, sin plata, y en muchos casos se les complica un viaje que se convierte entre la vida y la muerte cuando suben a los botes que hacen la ruta entre Libia y el sur de la Unión Europea. En diversos casos, los migrantes dejados a su suerte en un territorio desconocido y sin dinero, en su mayoría por traficantes, son particularmente vulnerables. Si no quieren dormir a la intemperie, tienen que familiarizarse rápidamente con las complejidades de los procedimientos administrativos,
para poder negociar su camino a través del sistema del país al que llegaron. ¿Ven la humillación? Hace frío, estamos empapados. Es la tercera vez que me atrapa este barco. En los últimos 2 años, muchas personas que huyeron hacia Europa han encontrado refugio en los diferentes países miembros de la Unión Europea. Varias están traumatizadas y necesitan asistencia psicológica profesional. Sin embargo, los servicios adecuados son escasos, y es que la falta de oferta pública de estos hace que las instituciones y las ONGs estén sobrepasadas con listas de espera de hasta 18 meses en Europa. No saben que somos humanos, que tienen que tratarnos como humanos. Necesitamos comida, un lugar donde dormir. Estaba lloviendo fuerte sobre nuestras cabezas. Había muchos niños y bebés. Cuando miras a los niños y a los bebés, no sabes qué decir. En 2021, el número de refugiados y migrantes que llegó a Europa se triplicó, pero los fondos institucionales no se han incrementado en consecuencia. De acuerdo con expertos, es probable que la brecha entre las necesidades de atención de calidad para las personas traumatizadas y las opciones disponibles se amplíe aún más. También señalan que algunos migrantes buscan ayuda poco después de su llegada a los diferentes países europeos, mientras que otros esperan hasta varios años y buscan apoyo solo cuando sus síntomas se han vuelto insoportables. Después de todos los discursos que di, no hay más palabras para describir nuestra situación. Y esto es lo que haremos durante el próximo día, el próximo año y durante la vida entera. Necesitamos nuestros derechos. Necesitamos nuestro derecho de cruzar esta estación. No es nuestro sueño dormir en las calles. Según analistas, cuanto más tiempo pasa, el tratamiento se hace más difícil, ya que si las personas no reciben asistencia oportuna, los trastornos tienden a convertirse en crónicos y los traumas pueden incluso transmitirse a las generaciones futuras. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, más de 28 millones de personas en el mundo son forzadas a huir de sus hogares. Por los conflictos y la violencia han tenido que emigrar solos o con sus familias, con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura. European leaders need to increase massively safe and legal routes for refugees and migrants to access European territory in a safe manner. Testimonies we receive from people who have survived the journey and their transit in Libya is that there seems to be a lot of collusion and interaction between the smugglers and the Libyan Coast Guard, which is also divided in various different factions. So there is an issue also of chain of command, which is unclear. All of this makes the Libyan Coast Guard look as a very unreliable partner for the EU. Les gens vont partir tant qu'ils n'ont pas donné une réponse sur le conflit en Afrique, tant que les chefs de l'État africains n'ont pas trouvé la politique d'emploi, ces jeunes diplômés ou les jeunes non diplômés vont toujours tenter d'aller à l'étranger. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on doit interpeller les chefs de l'État africains qui sont en train de mal gouverner l'Afrique, et on doit interpeller les chefs de l'État européens qui n'ont pas trouvé une bonne réponse pour mieux formaliser ou pour mieux organiser cette migration. La ONU pronuncia que muchos de los migrantes traumatizados a menudo por los conflictos y la violencia de la que huyen tienen que enfrentarse a otros peligros en el camino, entre ellos el riesgo de ahogarse en las travesías por mar, de sufrir desnutrición y deshidratación o de ser víctimas de la trata, de secuestros, violaciones e incluso de asesinatos. A la par que en los países que atraviesan y en los lugares de destino son, con frecuencia, víctimas de xenofobia y discriminación. Me muero o voy a Italia. Déjennos morir en el Mediterráneo. Quiero morir en el mar o ir a Italia.
Un informe de ACNUR sostiene que en aquellos lugares donde hay rutas seguras y legales, la migración puede ofrecer oportunidades para los migrantes y las comunidades a las que se unen. Un análisis del impacto de la migración en los países de ingresos altos encontró que las contribuciones de los migrantes en impuestos y contribuciones sociales fueron mayores que la ayuda que recibieron, que ocuparon vacantes de alta y baja cualificación en el mercado de trabajo y que contribuyeron al crecimiento económico y la innovación en los países de acogida. Naciones Unidas expresó que los estados europeos deben centrar sus esfuerzos en establecer rutas migratorias seguras y legales, ofrecer protección jurídica a quienes llegan a sus costas y, en el caso de las víctimas de la tortura, garantizar el acceso a la rehabilitación de acuerdo con el derecho internacional. Para la ACNUR, lo importante es proteger la vida, pero también los derechos de las personas que tratan de buscar protección a nivel internacional. Lo cierto es que en muchos casos esto se convierte en un gran desafío para estas personas, que ven amenazados sus derechos, pero también uno de los más importantes, su derecho a la vida. Es por ello de que estas personas sufren durante el recorrido numerosas estafas, pero también caen en redes peligrosas que les hacen más vulnerables en su travesía, en su búsqueda para la protección. Nadie dijo que el viaje iba a ser fácil, pero lo cierto es que estos últimos años se ha complicado. Mientras la Unión Europea sigue subvencionando a diferentes gobiernos, milicias y regímenes en el continente africano, las vulneraciones de los derechos de las personas migrantes han aumentado, principalmente para aquellos que tratan de hacer la ruta por Libia. Un país que en estos últimos años ha visto cómo esas propias milicias se encargaban ya no solo de rescatar a aquellos que estaban en alta mar, sino también devolverlos o incluso enviarlos. Toda una trama de corrupción patrocinada por la Unión Europea que le ha costado la vida a miles de personas durante la última década. Personas que no aparecen en ningún listado porque son anónimos que han convertido el Mediterráneo en un cementerio líquido. Así llegamos al final de Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur. Le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que sigan en sintonía con nosotros. Le invitamos además a que participen la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.